con esa constancia, ¿verdad? Y me da mucho, mucho gusto. Te decía, entonces se ha metido mucho sobre todo en reuniones de mujeres, ¿no? De todo tipo, donde le dan de veras demasiado al orgullo femenino. Y yo creo que allá hay filtradas algunas feministas, porque así como que la mujer es todo, ¿no? Y no hablan nunca de que sí tenemos debilidades. Y no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y fíjate cómo lo expresa el salmista, que es un hombre, pero ahí en el Salmo 136, 23 dice, Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades. Su fiel amor perdura para siempre. Y es ese precioso salmo donde se caracteriza una y otra vez por estar reiterando, ¿verdad? Después de cada declaración de fe, de confianza, de esperanza en el Señor, decir su fiel amor perdura para siempre en múltiples ocasiones. Pero él está expresando por revelación del Espíritu Santo, ¿no? O sea, no está hablando él humanamente. Él se acordó de nosotros en nuestras debilidades, ¿sí? Y luego en Mateo 8, que también es un pasaje que se repite, bienvenida Noemí, bienvenida Claudia, en, eh, en el Antiguo Testamento, acá lo replica en palabras del Evangelio. Al anochecer llevaron a Jesús muchas personas endemoniadas y con una orden expulsó a los espíritus malos y también sanó a todos los enfermos. Esto a mí me habla de una gran debilidad humana, ¿verdad? Esto sucedió para que se cumpliera lo que anunció el profeta Isaías cuando dijo, Él tomó nuestras debilidades y cargó con nuestras enfermedades. Entonces, hermosas, tenemos que tener claro que pasamos por tiempos débiles, pasamos por tiempos de enfermedad que no quisiéramos, que no queremos, ¿verdad? Ahorita me escribía una hermosa y me estaba hablando acerca de que tiene varios padecimientos y que han orado por ella y le han dado palabra y le dicen que ya se declare sana. Mira, yo la verdad, yo tengo mucho, mucho cuidado para recomendarle a la gente como que, sin que yo tenga la certeza de que Dios ha obrado sanidad, que se declaren sanas, ¿no? Porque no siempre es así. ¿Qué más quisiéramos, no? Pero no siempre sucede. Ahora, vamos a algunas reflexiones y quiero que prestes mucha atención y de igual manera luego te envío el material escrito para que también lo repases. Y gloria a Dios que se está grabando. En medio de todo lo que hemos venido aprendiendo de nuestro maravilloso Dios y con mucha gratitud en el corazón por tanta palabra que nos ha venido revelando. Yo no sé tú, hermosa, pero yo he sido muy enriquecida en esta búsqueda de preparar semana tras semana, día tras día, los temas bíblicos para poder compartir con cada una de las mujeres que han tenido a bien otorgarme su confianza y su aprecio, ¿no? Entonces, no hay duda que el Señor nos ha dado mucha palabra y nos ha revelado mucha palabra, pero también hemos de reconocer que como humanas que somos, seguimos siendo humanas, salvas por su gracia, pero viviendo en este planeta, batallando con debilidades naturales. Y aquí, mi bella, no importa la edad o la situación civil, porque algunas piensan, es que si yo tuviera marido, y otras, y si yo no tuviera marido, porque así sucede, ¿verdad? O que tuviera alguna situación económica mejor, o que le fuera mejor socialmente, laboralmente, con una preparación mayor. Eh, no, no, hermosa, las debilidades están desde la presidenta de nuestra república hasta el jornalero más sencillo, ¿verdad? Pero lo bueno
es que Dios sabe que nosotras tenemos esta situación limitada por ser humanas, ¿verdad? Entonces, nosotras tenemos que tener presente que somos débiles y yo quiero, no te quiero desalentar con esto, ni minimizar tu fe, ni poner así en duda tu esperanza en el Señor, no, no, pero que necesitamos un poderoso Salvador todos los días. Jesús no opera por mes o por año, por semana, por cumpleaños o por viaje, ¿no? O sea, Jesús dice, yo estaré con ustedes todos los días. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué nos garantiza su presencia todos los días? Porque sabe que todos los días lo vamos a requerir, lo vamos a necesitar, ¿verdad? Para seguir aprendiendo a depender de Él y de su poder y cambiar esas debilidades nuestras vez tras vez por tres acciones hermosas y poderosas: vigor, fortaleza y poder espiritual, para aprender a ser fuertes en Él, no en nosotras mismas. Hermosas, si de por sí a Dios le ha costado mucho trabajo desarraigar el orgullo de nuestro corazón en todos, ¿verdad? En todos y en todas. Y que por acá viene el mensaje del positivismo, ¿no? O de la motivación, o de la psicología. Y ahorita me habían mandado un post que me quedé muy reflexiva pensando, ¿no? Porque hay ahora gente que se para al frente para según ministrar y les dice, ¿no? Tú deja de orar, simplemente recibe. O sea, no, no, tú no puedes estar delante del altar de Dios y dejar de buscar su guía, su presencia y depender de un ser humano que diga nada más una palabra, que reciba y no te dice qué. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de ministraciones, ¿no? O con aquellas que te garantizan que has quedado sanada cuando no has quedado sanada y luego entras en conflicto, ¿no? Y quizá te preguntes como yo me he llegado a preguntar. ¿Por qué sigo batallando con ciertas áreas débiles en mi vida? ¿Te has preguntado esto? Físicas, emocionales, aún espirituales. Y dices, he orado, he pedido, he ayunado, y para algunas así como que, wow, ayunar es dejar de comer. No, hermosa, el tema del ayuno no es dejar de comer. Y yo siempre te voy a dar consejo bíblico. ¿Quieres ayunar verdaderamente, como enseña Dios en su palabra? Anótalo ahí en tus apuntes. Isaías 58. Y ahí te enseña lo que es el verdadero ayuno. Y de hecho, le han puesto como subtítulo muchos de los estudiosos de la Biblia, el verdadero ayuno, precisamente porque el ayuno general o cae en la tradición religiosa, que es como un trueque, ¿verdad? Muchos lo ven así, para que mi hijo se convierta, hasta voy a ayunar y esperando que ese ayuno que se tiene, que es dejar de comer mayormente, no es la idea, sino meterse en una comunión profunda con Dios, negarse a sí mismo, morir al yo, escuchar la voz de Dios, hacer los cambios necesarios en nuestra actitud, en nuestra conducta, en nuestro carácter, ¿no? Y no que ya ayuné y ahora tú me respondes, Dios, haciendo lo que te pido. O sea, no, eso no es, por eso menciono aquí, hasta he ayunado, ¿no? Y luego la decepción, parece que no hay respuesta ni cambio, ¿sí? Y es que en ocasiones nos concentramos en esas debilidades, tanto físicas que te mencionaba, ¿no? Como emocionales, porque yo no tengo duda que algunas de ustedes todavía sigan necesitando el proceso sanador
de la mente y del corazón. Aquí hemos visto varios temas relacionados con esto. Por eso en ocasiones pongo este, primera parte, segunda parte y luego pongo avanzado, ¿no? Porque necesitamos estar, porque seguimos en este planeta caído y seguimos siendo afectadas por propios y extraños, ¿no? Y entonces, cuando no vemos esa respuesta, pero de lo que nosotras estamos esperando, eh, nos decepcionamos, nos desilusionamos. Y una verdad que tienes que tener clara, mientras vivamos en este cuerpo y en esta tierra, tendremos límites hermosos, tendremos enfermedades, a veces temporales, como gripa, influenza, COVID, diarrea, algún tipo de problema de garganta, tos, cosas así que sí son críticas en su momento, pero ahí Dios nos muestra que somos débiles, fíjate. Y hoy precisamente una prima me mandaba noticias de su hermana y yo no sabía que estaba pasándola mal, está enferma, y su hijo también. Y me venía mucho a la mente, ¿no? A mí me llegan muchas peticiones de orar por enfermos, y entonces me venía mucho a la mente, hay que hacer un tema bíblico, cómo responder a las diferentes enfermedades, ¿no? Porque no quiero que enfermarme de nada, no, pues si no es al gusto del cliente, ¿no? Ni elegimos siquiera el padecimiento. Pero entonces vemos que hay enfermedades crónicas y de las que a mí me duelen mucho, mucho, es una fibromialgia y personas cercanas, amadas en mi corazón. Se ha orado, se ha pedido y sigue el padecimiento y aparentemente no hay algo, ¿no? O algo que es degenerativo y que no, irreversible, ¿no? Algo que es letal, algo que es crónico como un problema de diabetes, y que todo esto produce debilidad y desánimo, desaliento, ¿no? Y tú dices, bueno, ¿qué podemos hacer ante esto? No es que tengas todo esto junto, pero yo lo digo por la variedad de mujeres que estamos aquí conectadas, ¿no? Y que a veces, ya, ¿para qué oro si de todas maneras no pasa nada? Entonces, un primer principio, hermosa, es que nuestra naturaleza humana es débil, es limitada, es carente, ¿sí? Y porque estamos formadas de la tierra. Es más, no estamos plenas totalmente porque nuestro destino final no es vivir aquí en la tierra, ¿sí? Entonces, que Dios, ahorita vamos a ver la respuesta en la palabra, lo que puede hacer en medio de esto es maravilloso, ¿no? Pero yo creo que uno de los propósitos al pasar por esto es que tenemos que ir vez tras vez que padecemos cualquiera de estas cosas mencionadas y otras. Tenemos que ir a ese lugar de encuentro con el Señor. Es eso que dice Santiago apóstol, por ejemplo, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Eso que dice el apóstol de Hebreos, ¿no? Acérquense al trono de la gracia para alcanzar gracia y oportuno socorro. Eso que dice también el apóstol Pedro cuando dice, humíllense bajo la poderosa mano del Señor. Entonces, ahí está la respuesta, no en que necesariamente nos oremos y hey, así como de antaño, ¿no? La mujer maravilla que hacía precisamente maravillas. Y sobre todo, fíjate que cuando también vamos teniendo ya el paso de los años, que también ese es otro factor, ¿verdad? Entonces, aquí lo que somos invitadas, una es a no depender de nosotras mismas y a esperar en el Señor y que Él haga lo que sabe hacer con su presencia y con su palabra
en su tiempo. Y mientras cultivar paciencia y esperanza y confianza, ¿no? Pero es muy bueno que tú y yo vayamos teniendo cuidado en nuestro tiempo con Dios de cada día. Tenemos que ir tomando nota de estas debilidades que nos aquejan, que pueden ser más frecuentes, más crónicas. Hay que identificarlas para que al orar podamos expresar con libertad aquello que nos aqueja y desahogarnos. Sí, no te lo calles, no te lo guardes, ¿no? Y agradecer al Señor la vida que te concede, aún en medio de estas circunstancias, y la fortaleza que te otorga a pesar de no sentirte tan bien, ya te dije, física, emocional o aún espiritual. Lo mejor que podemos hacer ante esta situación de debilidad no es ir a ese retiro programado de que ven porque tú eres la reina y te vamos a coronar y tú eres la guerrera poderosa, invencible en batalla, que nunca se rinde. Ay, hermosa, yo quiero saber quién inspira a las oradoras y luego que usan la palabra, ¿no? Y claro que la usan fuera de su contexto. Yo te voy a dar la palabra que va de acuerdo con lo que Dios nos quiere hablar en esta noche. Lo más importante es abrir los ojos a la fe en el Señor por lo que Él es y puede hacer a nuestro favor porque lo ha prometido. Y no te salgas de la palabra escrita, hermosa. Muchas ocasiones yo vi un énfasis, últimamente no he ido a muchas reuniones así de retiros, de congresos, como que no soy atractiva para estar yendo, sobre todo por los títulos, los temas que tratan, así como que no me llevan. Y acabo de publicar y me sorprendió mucho que mi sobrina, de parte de mi esposo, Saruí, me invitó a un congreso, precisamente a un retiro de sanidad interior en Tehuacán, Puebla, para el próximo mes de abril, un sábado, ¿verdad? Entonces, me dio mucho gusto porque hace mucho que no salgo y me dio mucho gusto porque es buena oportunidad para compartir la palabra de Dios e impartir las promesas, la sabiduría, lo que Dios dice acerca de la sanidad, de la restauración. Yo no encuentro, hermosa, ni sanidad ni restauración si no hay perdón, ¿eh? Y si no hay reconciliación y si no hay gracia, fíjate. Y a veces prometen simplemente, pero no hablan del perdón, tanto el que se le pide a Dios por lo maltratado que hemos tenido en nuestro cuerpo, olvidada nuestra alma y abusada nuestras emociones, eh, y lo que hemos venido aprendiendo con la influencia muy sutil del feminismo, a depender con orgullo y autosuficiencia de nosotras mismas porque somos mujeres. Hermosas, no, tenemos que tener ese corazón humilde para reconocer que somos criaturas del Señor y que vivimos aquí con muchos límites, ¿verdad? Si no, si seguimos ese mensaje ficticio, nos vamos a ir al opuesto, ¿no? Porque como no va a haber respuesta, va a entrar el desánimo, va a entrar el desaliento, nos vamos a rendir y a darnos por vencidas. Y este es el día para tomar nuevo aliento de vida en Él, pero no solamente hoy, sino cada día que lo recibamos, ¿verdad? Número uno. Y quiero hablarte de un siervo que todo el mundo así como que se queda, este, así como anodadado por sus hazañas, ¿no? Pero él no fue un hacedor de maravillas, ¿no? Él fue un objeto por el cual el Señor derramó
su gracia y su poder. Buen siervo y fiel y débil, fíjate, en lugar de decir fiel y débil. Santiago 5, 17 y 18. Y dice, Elías era tan humano, guarda eso, como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Fíjate nada más, qué tremendo. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo envió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Si repasamos el relato de Elías, que está ahí en el libro de Primero de Reyes, porque vemos esa experiencia maravillosa de que el Señor lo arrebató, él no murió, ¿verdad? Literal, sino lo arrebató con un carro de fuego y se lo llevó con él. Por eso él apareció a Jesús en el monte de la transfiguración, porque pues no murió, ¿verdad? Y luego, acto seguido, después de ver esas maravillas de derribar a esos profetas de Baal, tuvo miedo y salió huyendo de la reina Jezabel. Y luego este, vemos que aunque era un siervo fiel, batallaba con debilidades como el miedo, ¿verdad? Después de todo lo que vio, cómo Dios lo respaldó, cómo envió fuego del cielo, o sea, eso no lo hizo cualquier siervo ni en la Biblia, ¿sí? De pedirle a Dios, envía fuego y el fuego cayó donde debía caer, consumió todo el altar que él ofreció al Señor. En el altar de los paganos no cayó ni una chispa, y entonces les demostró quién era el Dios de Israel. Sin embargo, lo amenaza la reina Jezabel y caemos en miedo. Y en nuestro caso podemos ser bien valientes, ¿no? Pero quizá tenemos un jefe de bien tremendo que nos paraliza, o una suegra, o podemos tener un vecino, o podemos tener una amiga, un amigo que nos intimida, un marido, un ex, ¿eh? ¿Sí? Y nos lleva al miedo. Y entonces ahí en el capítulo 18 de Primero de Reyes vemos esta lucha que él tuvo, ¿verdad? Que salió huyendo y estuvo ahí navegando en el desierto. Sin embargo, ¿por qué viene la duda al corazón de Elías? Pues porque era humano, como nosotras. Ahora, Dios no está a favor de la duda, sino de la fe. Pero tenemos que tener claro, o sea, no somos invencibles, ¿sí? Entonces, sucede con cada una de nosotras hoy que después de ser testigos de sus milagros, de su bondad, de su amor demostrado, de momento llega la duda a la mente y al corazón. ¿Qué hacer? ¿Sí? ¿Te ha pasado? Reconocer esta condición cada vez que se presente, confesarla al Señor y fíjate, no sé si lo has hecho antes, pero le vas a decir al Señor, confieso pecado de duda en mi mente y corazón que me robó la paz. Perdóname. Fíjate, ¿y qué va a hacer el Señor? Te va a perdonar, te va a limpiar de ese pensamiento pecaminoso, ¿verdad? Pero no, o sea, como que queremos espantar como pájaros o palomas, ¿no? No pasa nada, no, no, sí pasa, porque duda tras duda nos va generando falta de confianza en el Señor. Y entonces pedimos su ayuda en oración y también le pedimos que nos muestre su propósito por el cual estamos teniendo esa lucha, ¿sí? Y entonces el Señor convertirá nuestras debilidades en gracia suficiente. Y al experimentar su poder en medio de estas, vamos a alabarle, a agradecerle, a bendecirle, a adorarle. Y entonces enfocamos nuestra mirada correcta a aquel que nos sostiene, que nos alienta, que nos fortalece y no en el problema que estábamos ahí divisando. Número 2, Jesús lleva nuestras debilidades y esto también es un principio eterno.
Esto lo leí al principio en el Evangelio de Mateo, la que estuvo desde el principio, si no ahí te va a llegar el material, pero está en Isaías 53 y fíjate lo que dice el verso 4. Sin embargo, fueron, presta atención, nuestras debilidades las que Él cargó. Está hablando Isaías en visión de que Jesús iba a ser crucificado, y ya le fue revelado 350 años antes de que esto sucediera, toda la escena de la crucifixión, así como le fue revelado el nacimiento virginal de Jesús en un pesebre, de una virgen, ¿eh? En la tierra de Belén. Ahora le fue dado a conocer que cómo iba él a morir por nosotros, pero fíjate, me llama la atención, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Entonces, yo no le voy a creer a alguien que me venga a decir, no, no es que tú no eres débil. A ver, repite conmigo, diga el débil fuerte soy, diga el débil. No, hermosa, no funciona, no son clichés, no son palabras mágicas, ¿sí? Lo dice, fueron nuestros dolores lo que lo agobiaron. Nada más piensa, cada vez que tú tienes un dolor en tu físico, en tu alma, ¿verdad? A Jesús, todos los tuyos, los míos y los de todos se le agolparon en su ser ahí en esa cruz. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pues no, era por nuestra causa. Entonces, de las grandes promesas del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo, es esta, ¿verdad? Y se centra en Jesús por su maravillosa obra de obediencia al Padre, ¿sí? Que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice el apóstol. Y luego lo cumple completamente con su resurrección. ¿Para qué? Para que podamos disfrutar los efectos espirituales de estas entregas, el morir de esa manera y el levantarse de los muertos. Saber para comprender que nuestro Salvador, tu Salvador, mi Salvador, cargó con mis debilidades, a mí me da fe y confianza para enfrentarlas y salir fortalecida. Que no hay nadie más, hermosa, no hay otro como Él que te pueda comprender y ayudar. Esto es de lo más rico que puede recibir tu ser en esta noche. Por eso tú y yo podemos declarar ahora, Jesús es mi único Salvador, no hay otro. Y la salvación que Él nos otorga es integral. Cuando Isaías 53 dice que Él murió por nuestros pecados, habla de nuestro espíritu que estaba destinado a condenación eterna. Cuando habla de nuestras enfermedades, habla de nuestro cuerpo. Y cuando habla de nuestros dolores, habla de nuestra alma. O sea, nuestro ser integral, por Él fue salvado. Esta promesa que te menciono, milenaria, que fue desde el tiempo del Antiguo Testamento el profeta Isaías, pero también en Jesús, ¿verdad? Hace 2000 años, porque aquí nos habla de la fidelidad y eternidad del Creador. Y la pregunta es, ¿ya viviste los efectos divinos en todo tu ser? Porque aquí el tema es que el Señor tiene para tu espíritu, para tu alma y para tu cuerpo, conforme a la obra de Jesucristo en esa cruz. Por eso dice, la gracia es más que suficiente. ¿De quién? De Jesús. ¿Sí? Porque invade todo tu ser. Ahora vamos, el número 3, la ayuda del Espíritu Santo. Romanos 8, 26, 27. Casi siempre este verso se cita muy relacionado con la oración y claro que tiene que ver con la oración, pero yo quiero llevarte a la ayuda del Espíritu Santo. Fíjate lo que dice el apóstol. Además, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Y yo quiero que hagas algo ahorita conmigo. Si eres
sensible, si eres obediente, que te pongas tu mano aquí en el centro de tu pecho y tú declares con confianza y con fe. El Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. ¿Sí? ¿Ya lo dijiste? Una vez más. El Espíritu Santo me ayuda en mi debilidad. Y sigo leyendo. Por ejemplo, nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración y es ahí cuando pasa el tema de la oración. Pero la primera frase es contundente. Ya nos aclaró. ¿Quién nos va a ayudar en nuestra debilidad? El Espíritu Santo de la promesa de Jesús. Pero el Espíritu Santo ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y el Padre, quien conoce cada corazón, sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros, los creyentes, en armonía con la voluntad de Dios. Entonces aquí vemos que es bien importante estar con esa convicción de la obra del Espíritu Santo, que así como nos ayuda en medio de nuestras debilidades, una de ellas es que tristemente, hermosa, no es los años que tengas de orar, es si has aprendido realmente a orar, como dice Dios en su palabra, porque a veces hemos orado por años lo mismo, las mismas palabras, las mismas expresiones, las mismas peticiones, las mismas gratitudes, y no salimos así como que caemos en un círculo vicioso, ¿no? Y aquí Él sabe que nosotros tenemos que pedir ayuda para que podamos expresar con palabras lo que el Espíritu Santo nos revela al interceder por nosotros y nos lleva a estar en armonía con el Padre, ¿sí? Hace una semana alguien estaba diciendo que iba a tener la oportunidad de hacer algo para el siguiente domingo. Y yo en mi corazón dije, no va a poder. Y yo en ese momento me detuve y dije, Señor, ¿estoy dudando o estoy discerniendo? Y más adelantito me di cuenta que era un discernimiento. El Espíritu Santo me ayudó a discernir que era así su deseo, pero no se iba a cumplir. Fíjate qué hermoso, ¿no? Ahora, ya es el tiempo, mis hermosas, de crecer más y más en la expresión de la oración verdadera al Padre, dejando que sea el Espíritu que nos ayude en nuestra debilidad al orar, al agradecer, al interceder, al pedir, al clamar, al buscar. ¿Sabías que todo esto es implicación de la oración? Lo repito, orar, agradecer, interceder, pedir, clamar, buscar, ¿sí? Y a veces nada más nos hemos quedado en el primer punto. Por eso caemos en la repetición, ¿no? Y ya no anteponer, porque pesan mucho, las ideas religiosas de orar aquello que crecimos. Todas tuvimos diferente influencia religiosa en nuestra niñez, ya sea que nuestros padres conocieran a Dios y su palabra o no, porque aún los que conocían o decían conocer a Dios a su palabra, cayeron también en una repetición porque no sabían orar, no pasaban en la abundante gratitud, en tomar un buen tiempo para interceder por otros, en pedir conforme a su voluntad y a la palabra, en ese clamor que arroja llanto, que arroja ese gemido que dice aquí el escritor, ¿verdad? A buscar la voluntad de Dios. Y entonces, pasar de lo religioso que aprendimos, que nos filtraron, quizá toda la niñez, porque ya en la adolescencia dejamos completamente de hacer ese tipo de repeticiones, ¿verdad? Pero a veces llegamos en un momento de urgente necesidad a orar por costumbre y usamos las mismas palabras que aprendimos, ya las programadas, ¿no?
Pero eso, hermosa, no alcanza para vivir algo extraordinario. Y Dios tiene cada día cosas extraordinarias para nuestra vida, que solamente Él va a generar. Expresarse sin palabras y que el Padre lo comprenda y responda. No necesariamente es quedarse callada porque no tienes nada que decir, o un silencio prolongado, o un llorar y llorar porque no sabes ni qué decir, hermosa. Esas son posturas meramente humanas. Ahí es donde vemos que somos muy débiles. No es que Dios ve mi corazón, es que Dios interpreta mis lágrimas. Yo no lo dudo, porque Él nos ha dado las lágrimas, Él nos ha dado las palabras, pero cuando tú ya no tienes nada que decir, entonces, ¿qué está pasando? Ahí vemos debilidad. Y ahí es cuando el Espíritu Santo interviene en nuestra ayuda para darnos las palabras. Entonces, había un canto muy antiguo que decía, cuando me faltan las palabras, ¿no? Y a mí me gustaba mucho ese canto y un día Dios me dijo, no, a ti no te deben faltar nunca las palabras, porque mi palabra está llena de promesas para que tú puedas echar mano de ellas. Dejé de cantar ese canto. ¿Ves? Aquí debe haber un corazón dispuesto para ser inspiradas por el Espíritu y declararle nuestra debilidad. Entonces, tú puedes ir con Dios ahorita mismo ahí donde estás y dile, Padre, yo necesito que tu Espíritu me ayude en medio de mi debilidad. Si me falta al orar, también me falta al respirar, al vivir, al decidir, al servir, al trabajar. Yo necesito tu inspiración a mi espíritu para no pensar equivocadamente y llevar a la imaginación inadecuada, sino esperar tu revelación. Señor, que tu espíritu logre en mí una armonía al interceder, que yo no pida por otros, por lo que yo quiero que suceda. Casi siempre deseamos bien y qué bueno, pero no siempre el bien que deseamos es el que va a suceder como lo deseamos, ¿verdad? Que se acabe rápido la enfermedad, que se acabe rápido el problema, que se acabe rápido la recuperación, que no vayas a cirugía, o sea, son buenos deseos, pero a veces no es la intercesión correcta, ¿no? Hay que orar por otros como Él quiere y no como nosotras queremos. Es esa petición verdadera porque la vamos a basar en la palabra, lo que Él nos ha venido enseñando Dios y no en nuestros deseos humanos. Yo te felicito por tus buenos deseos, pero no alcanzan para cumplir la voluntad del Padre. Número 4, fortaleza para fortalecer. Fíjate lo que dice Romanos 15, 1 y 2. Los que somos fuertes en la fe debemos aceptar como nuestras las debilidades de los que son menos fuertes y no buscar lo que a nosotros mismos nos agrada. Todos nosotros debemos agradar a nuestro prójimo y hacer las cosas para su bien y para la edificación mutua. Una de las tareas asignadas por el Señor a cada una de nosotras es que al ser bendecidas podamos bendecir a otras personas, a otras mujeres hermosas. No te quedes con la bendición solo para ti. Y entonces aquí es que cuando recibimos su fortaleza para ser fortalecida, podemos fortalecer la debilidad de otra. ¿Cómo? Con el poder del Espíritu y con el poder de su palabra. De ahí que tenemos que estar preparadas para poder dar de lo que hemos recibido. Y está dicho, cada quien va a dar de lo que ha recibido. Si no lo has recibido, entonces tú empiezas la mañana corriendo, saliendo, haciendo mil cosas, menos detenerte a escuchar la voz de Dios. Y encuentras a alguien débil y tú quieres darle palabra y no te viene ninguna y entonces le dices, échale ganas. No, no, o sea, no,
no va a suceder nada extraordinario, ¿no? Eh, Al darle la palabra que hemos recibido, es esa palabra oportuna que Dios la va a hacer llegar para alentar ese corazón que está desfalleciendo, que está debilitado, que está desanimado, ¿no? Nunca buscar lo que a nosotras nos agrada o queremos, hermosas. Hay una negación ante la gente que amamos, que tiene a veces algún tipo de prueba, de enfermedad muy difícil, y no, 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 no. Llegamos a decir tontamente, como alguien por ahí dijo, ¿no? Que fue muy criticada, que no era correcto. No acepto un no por respuesta, Dios. Tú tienes que sanarlo. No, o sea, no podemos ordenar al Creador algo así. Dios siempre nos va a inspirar lo que es mejor para la vida de esa persona por la que estamos orando, pero también por la nuestra. Y es parte de edificar correctamente la vida de otras mujeres y no darles vanas esperanzas. Así como el Señor ha venido edificando nuestra vida con su poder y amor cada día. Y esto lo hace para que aprendamos a depender de Él, ¿sí? Y no de la suerte y no de lo que otros digan y no de lo que otros deseen, ¿verdad? Yo sé que al inicio de este año hubo muchísimas personas que te desearon un feliz año nuevo, próspero y lleno de salud. Yo lo sé porque es la tradición en el mundo, ¿verdad? Lo lamentable es que muchas veces o se perdió el trabajo al inicio del año o caímos en algún tipo de enfermedad, ¿sí? O algún tipo de prueba muy difícil. ¿Y dónde están esos buenos deseos, no? Entonces, no te dejes guiar por las buenas intenciones de otros, que son humanas también, tienen visión, no tienen revelación, ¿no? Lo que a nosotras nos compete es tomar de su comprensión espiritual, de su compasión, que va mucho más allá de la lástima cuando alguien está pasándola mal, porque la lástima es una reacción humana y natural, pero es muy limitada. Ay, qué malo que estés así. Ay, que me da mucha tristeza. Ay, qué lamentable. Pues ahí se queda nada más, ¿no? Pero cuando hay compasión y comprensión, haces algo a favor. Lo primero, clamar al Padre. Lo primero, recibir de Él palabra para llevar palabra, que da aliento y da ánimo. Ahí ves la diferencia. Número 5, la gracia suficiente de Dios. Y vamos a leer un pasaje en 2 Corintios 12, que también es un pasaje muy conocido, pero fíjate que casi siempre en este pasaje el conocidito es, mi gracia es todo lo que necesitas, el verso 9. Pero yo te quiero llevar desde el verso 1, tenme paciencia y préstame mucha atención. Fíjate lo que dice desde el 1, palabras del apóstol Pablo, que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Dios no le dejó que él contara lo que vio. De esa experiencia vale la pena jactarse, que es sinónimo de enorgullecerse, vanagloriarse, gloriarse, ¿verdad? Pero no voy a hacerlo. Solamente me jactaré, ¿de qué crees? De mis debilidades. Aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, ¿sí? Así que para impedir que me volviera orgulloso, y ahí yo veo un propósito, que Dios permite que pasemos por prueba, ¿sí? Se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso, y lo vuelve a mencionar. Entonces yo creo que le fue revelado que de alguna manera, si no estaba gobernado el apóstol
por el orgullo, porque Dios no lo permitía, porque era su siervo, pero sí había dado quizá algo de espacio, como tú y yo podemos, hermosa, llegar a dar eh, algo de espacio a ese orgullo que nos hace creer, no, ya tienes tanto tiempo de caminar de fe y lo asemejan porque van a la iglesia, ¿no? No, eso no es caminar de fe. El caminar de fe es del diario, demostrar en quién hemos creído y en quién dependemos y en quién confiamos y a quién alabamos y a quién servimos, ¿verdad? Y entonces dice que ese mensajero de Satanás para atormentarme, impedir que me volviera orgulloso. En tres ocasiones distintas, señala distintas, porque no fue que oró seguidito, ¿sí? Le supliqué al Señor que me la quitara. Cada vez, o sea, también tres veces, el Señor le dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Fíjate qué maravilloso. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y otra vez hablando a Dios. Hermosa, nos recuerda una y otra vez que tenemos límites humanos, como lo es la debilidad. Y sigue el mensaje. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Yo no tengo duda que tú has leído, escuchado y el pasaje quizá que más te conoces es bastante mi gracia, pero yo te quise llevar a por qué él vivió ese asunto tan delicado, ¿no? Es un pasaje muy conocido, pero muy poco comprendido y menos vivido en lo cotidiano. Muchos lo usan como ejemplo para pedir sanidad tres veces. Vamos a orar tres veces, así como Pablo oró para ser sanado. Pero pues Pablo siguió enfermo, o sea, no fue sanado, ¿no? Y también lo usan para hablar de la gracia de Dios, como que la gracia de Dios resuelve todo. Sin embargo, este pasaje nos enseña que su gracia nos sustenta en medio de todo. No siempre la gracia nos resuelve todo, pero sí nos sustenta. ¿Con qué? Con fortaleza, mm, sabiduría, entendimiento, esperanza, ¿verdad? Y otros se distraen tratando de saber qué sería ese aguijón. Y algunos argumentan, sus ojos, algún problema de su cuerpo. O sea, si la palabra de Dios, hermosa, no menciona qué era, no inventes. Así de fácil, ¿verdad? Vuelve a leer una vez más este pasaje para que sepas en qué consiste este aguijón, que ya nada más con la palabra que lo atormentaba, yo creo que era más que suficiente para entender que la estaba pasando muy mal, pero que el propósito de Dios, y él no lo perdió de vista, era quitarle el orgullo. ¿Y cuántas ocasiones en medio de una situación de enfermedad, sí? Dios no, aparentemente no responde a esa sanidad anhelada porque sigue tratando con el problema del orgullo o de alguna otra situación débil y carente que tenemos, ¿no? Te doy un consejo cuando la Biblia no menciona algo, ¿sí? Como en este caso no explica más de qué se trataba ese aguijón. No hemos de suponer, menos imaginar ni inventar, hermosos, ¿sí? En el caso de Pablo, y puede ser también para nosotros, el Señor da un padecimiento, una enfermedad, una prueba, una situación difícil, porque sabe que a veces ese conocimiento que hemos venido adquiriendo, esa fe creciente, esa victoria que hemos obtenido en Jesús, así como que no lo decimos, pero así como que no, es que yo soy bien buena cristiana, ¿no? Cuidado. Y en nuestro caso puede ser que el Señor esté tratando con esa área débil que necesitamos fortalecer en el Señor, sea que nos alivie de aquello que clamamos o no, su gracia es suficiente. ¿Por qué? Porque significa que Él va a estar allí.
Número 6, Jesús comprende y ayuda. Otro pasaje que también es muy conocido, muy predicado, muy enseñado, quizás hasta lo sepas de memoria, es cuando dice Jesús comprende y ayuda. En Hebreos 4:15-16 nos habla que nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades. Ahora, pregúntanos desde el principio, si no tuviéramos debilidades, ¿por qué la palabra dice que comprende nuestras debilidades? ¿Me entiendes? Yo no quiero que tú termines este tema pensando, es que la hermana Araceli dice que somos bien débiles. Yo estoy diciendo que tenemos debilidades que hay que reconocer. No somos la chica superpoderosa, no somos la mujer maravilla, no somos la supermamá, la superhija, no, hermosas, no. Realmente, si aquí dice que nuestro sumo sacerdote, que es Jesús, comprende nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. ¿Sabías eso? ¿Sabes por qué comprende cuando pasamos por tiempos débiles? Porque cuando estuvo en la tierra, Él dice que enfrentó todas y cada una de estas pruebas que enfrentamos nosotros. Esto lo capacitó para esta comprensión y ayuda. Y entonces nos invita. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia, una vez más, que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y como te decía, aunque has escuchado mucho este pasaje, quizá lo sabes de memoria, como te mencionaba, yo lo aprendí de memoria hace muchos años porque me gustó mucho la invitación de ir a ese trono de la gracia confiadamente, ¿verdad? Y aquí lo que quiero destacar, hermosa, es que cuando el apóstol está escribiendo esto, yo quiero que tengas en mente que le está escribiendo al pueblo judío. Y cuando él está hablando del sumo sacerdote, el judío común que leía en inicio las palabras del Nuevo Testamento, él tenía un concepto del sumo sacerdote de antaño, ¿te acuerdas? Es aquel que era designado, ¿verdad? De la tribu levítica y que él entraba al lugar santísimo, el único que podía entrar a ese lugar, pero que tenía primero que pedir perdón por sus propios pecados. Y si no estaba a cuentas con Dios, ahí caía muerto, ¿verdad? Lo tenían que sacar, le amarraban un pie para poderlo sacar, muerto porque nadie podía entrar a ese lugar. Pero también los sumos sacerdotes morían. Y de momento nos presentan a Jesús como sumo sacerdote. Y yo quiero que tengas en mente que es una revelación muy fuerte para el judío tradicional, porque él está con el antiguo pacto todavía, está empezando a disfrutar las delicias de la gracia en Jesucristo, pero tiene muy arraigado ese pensamiento del antiguo pacto. Entonces, por eso se habla del nuevo pacto que está en Jesús. Y entonces, cuando él descubre que él puede llegar a ese trono de la gracia y alcanzar gracia y socorro oportuno, sin tanto trámite como antiguamente se hacía, no, pues se quedaba asombrado, ¿no? Sobre todo que no iba a caer muerto allí, ni tampoco tenía que sacrificar un animalito para ser perdonado. Ahora es gracia. Entonces, así como ellos tuvieron que renovar su mente para saber que Jesús, ahora el nuevo sumo sacerdote, y que todo lo que hizo por nosotras fue una sola vez. No entró como los sacerdotes de antaño, ¿no? Entraba uno y luego ya se moría y llegaba otro y luego se moría y llegaba otro. Más adelante y se iban turnando. Y entonces, la gran diferencia con Jesús es que Él comprende a cada uno, ayuda a cada uno y les tiene y les conoce a cada uno. Él está siempre
cerca de cada una, como lo ha prometido, porque es Dios y no hombre. Entonces la invitación es acercarse al trono, pero hermosa, no reserves esta invitación para asuntos así como que mega complicados, ¿no? Sino de veras, honestamente, cuando tú te sientas débil en cualquier área de tu, acude a este trono, porque ahí hay uno que sabe lo que es ser débil, que sabe lo que es ser tentado, que sabe lo que es ser probado, que sabe lo que es ser rechazado por los propios del pueblo, sus propios hermanos, ¿verdad? Sabe lo que es pasar por prueba del el enemigo, del tentador, del diablo, ¿no? Y sabe ayudar en medio de nuestras debilidades. ¿Sabes qué es lo mejor? Que podemos ir ahí todas las veces que lo necesitemos, todas las veces. ¿No te maravillas saber eso? ¿Sí? Aquí no hay que sacar cita, esto no es para fechas especiales. Muchos todavía guardan ese sentir eh, conmovedor, trágico, religioso de la Semana Santa y como que se están reservando para esos días y como no hay trabajo, hay vacaciones, ahí me voy a meter con Dios. No, no tienes que esperar las fechas. Esas están en el calendario, pero aquí está un trono abierto las 24 horas del día, 365 días del año y toda tu vida, para que tú vayas ahí y a recibir fortaleza en medio de la debilidad, perdón en medio de la culpa y condenación por causa del pecado, y pedirle perdón porque creíamos que éramos fuertes, autosuficientes y que sí podemos y todo lo puedo, porque hay muchos cristianos que citan el todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero hacen más énfasis en todo lo puedo más que en Cristo que me fortalece. Y yo pongo solamente una condición para saber si realmente todo lo pueden, que estén contentos con poco o con mucho. Si aprenden a estar contentos viviendo con poco, digo que sí están aprendiendo del maestro. Entonces, si nos da pena reconocer porque creíamos que éramos fuertes y nos decepcionamos al darnos cuenta que no lo éramos, pero hoy nos damos cuenta que el único fuerte por siempre y para siempre es el amado Salvador de nuestro corazón. ¿Sí? Él es el único fuerte, así como es el único bueno, el único santo al que podamos acudir constantemente. Y aquí hay una invitación final. Y yo quisiera que oráramos con esta porción de Santiago 4, del 4 al 12, donde dice el apóstol, cierra tus ojos ahí donde estás y ora conmigo al Señor. Y dile de lo profundo de tu corazón y vamos a orar conforme a esta palabra. Y venimos delante de ti, Señor, porque sin duda alguna hemos sido gente infiel y muchas veces no supimos que ser amigos del mundo nos convertía en enemigos tuyos. Perdónanos. Ahí donde estás, hermosa, ahí donde estás, dile al Señor, perdóname, Señor. Hubo tiempos donde fui infiel a ti y fui enemiga tuya sin buscarlo, sin tenerlo en primera instancia en mi mente y corazón. Pero decidí ser amiga del mundo y sin quererlo ni saberlo, me volví enemiga tuya. Por algo dice tu palabra que Dios ama celosamente el espíritu que ha puesto dentro de nosotros. Y que tú, mi Dios, nos ayudas más con tu bondad. Pues la escritura dice, se opone a los orgullosos, pero trata con bondad a los humildes.
Y Señor, una de nuestras debilidades mayores ha sido esa, el orgullo. Y quizá es una de las causas por las que hemos pasado por esas pruebas y sentido esa tremenda debilidad en medio de la prueba, hasta que reconocemos al orgullo como pecado, porque estorba tremendamente la virtud de la bondad y la virtud de la humildad. Por eso ahora, mi Señor, ante esta invitación tan preciosa que nos haces, de manera muy particular, dile ahí donde estás tú, hermosa. Yo me someto pues a ti, mi Dios, hoy. Resisto al diablo para que éste huya de mí. Hoy me acerco a ti, mi Señor, porque aquí tu palabra dice que tú te acercarás a mí. Yo me limpio las manos de pecado. También purifico mi corazón mediante la confesión y el reconocimiento de que me creí muy fuerte, muy poderosa, muy todo lo puedo, y la realidad es que tú me has mostrado que es falsedad rotunda. Y yo quiero purificar mi corazón, Señor, porque yo quiero amarte a ti, mi Dios, pero no al mundo a la vez. Y yo sé que es difícil estando en el mundo, pero quiero que me ayudes. Por eso hoy me aflijo, lloro y me lamento. Y quizá mi risa tenga que ser cambiada en lágrimas y mi alegría en tristeza para lograr esto. Pero me humillo delante de ti, Señor, porque tu promesa es que tú me enaltecerás. Con estas bendiciones, Padre, ayúdame a no hablar mal de otros, porque el que habla mal del hermano, dice tu palabra que lo juzga. Y si hablamos mal de la ley, también la juzgamos. Y si juzgo la ley, me hago juez y la invitación es a obedecerla, no a juzgarla. Señor, tú eres mi juez justo y eres el único que puede salvar o condenar. Y yo no soy quien para juzgar a mi prójimo. Por eso en esta noche, Padre, hemos tomado esta porción de Santiago 4 para orar porque viene a cerrar nuestro tema al darnos cuenta, Padre, que si bien tenemos debilidades, contamos con un poderoso, todopoderoso Salvador nuestro, Jesús, el que venció la muerte, al diablo, la tumba vacía y volvió a los cielos para interceder por cada una de nosotras. Y Señor, al reconocer nuestras debilidades, queremos aprender a disfrutar la dimensión de tu gracia, que dice tu palabra que es todo lo que necesito, pero yo quiero experimentar el poder de tu gracia en Jesucristo. Pero también, Señor, quiero aprender las lecciones en medio de esa esperar la fortaleza que tú prometes. Y una vez fortalecida, no es para que me llene de orgullo nuevamente, sino que para que con tu fortaleza yo pueda también dar palabras de fortaleza y de sabiduría a quien me rodea que la está pasando mal y que ignora estas verdades eternas. Te doy gracias por escucharme, por perdonarme, por comprenderme, por amarme, por examinar mi corazón y por hacerme comprender, mi Señor, que no hay mejor lugar que estar sometida a ti para tener la victoria. Acercarme a ti para que tú te acerques a mí. Humillarme ante ti porque tú siempre me levantarás.
Y por estas bendiciones tan hermosas y tan grandes, te doy las mil gracias en el nombre poderoso de mi Señor Jesús, Salvador de mi vida. Amén y amén.